Hola, esto es Real Biopolítica. Anuncio que ya perdimos nuestro canal de Real Biopolítica 2.0, que era el canal que nos quedaba, el segundo canal de respaldo. Sí, pero la información que nos quieren censurar la vas a encontrar en nuestras plataformas de Odyssey, de BitChute, de Telegram. Ahí vas a encontrar esa información. Y estamos colocando una información algo disimulada para que no nos borren en Facebook, en nuestra página de Facebook, que ya tiene 47.000 personas y cada vez más gente se va uniendo a la página. Sí, todos los días hay más gente que se une a la página de Facebook de Real Biopolítica. Así que vamos a empezar. La caída del Imperio Hitita. El Imperio Hitita inicia en el año 1800 antes de Cristo, sí. Para ese año, para finales de 1800, ¿no? Ya estaba en el siglo XIX antes de Cristo, ¿no? Ya estaba. Aparece un Tidal. ¿No? En la Biblia dice Tidal de Goin. Lo traducen como Tidal, rey de naciones. ¿No? ¿Por qué? Porque cada polis era una nación. Pues, era un rey de varias polis, de varias ciudades. Y en Anatolia habían varias ciudades hititas que tenían esta cultura de hitita. Así como los griegos tenían su cultura y estaban esparcidos en varias ciudades, lo mismo pasaba con estos pueblos indoeuropeos hititas. También estaban esparcidos en varias ciudades. Entonces se decía rey de naciones, rey de polis. ¿Cómo decir así? Rey de polis. Pues Tidal era uno de estos reyes, era el rey de naciones. O sea, era el rey que tenía más polis bajo su dominio, que había conquistado más ciudades y por lo tanto era el amo de la zona. Ya, ese Tidal aparece a la par, al costado de gente como Hammurabi, o llamado también Anrafel, ¿no? Anrafel, que también es de esa época, eh, Hammurabi, Ad- Adad, ¿no? Que también tiene una similitud con algunos nombres de reyes asirios, ¿no? De Asur, ¿no? De Elazar, ¿no? Elazar, que está cerca de Asur, ¿no? Está el Azar, el reino del Azar, Adad, ¿no? Hay un rey que se llama Chansit Adad, ¿no? Chansit Adad, ¿no? Un rey de Asiria, perdón, que se llama así, Chansit Adad, ¿no? Y en la Biblia aparece un rey llamado Araj. Es muy coincidente, ¿no? Y también el otro rey era Codor Lajor, ¿no? Bueno, sucede que en Elam, Codor era un nombre muy común de los reyes. Había Codor Lajonte, Codor Laoazar, y así, ¿no? Y este era también un rey que también se llamaba, iniciaba su nombre con las mismas dos sílabas que aparece en la Biblia para designar a este rey elamita que se alía en esta coalición de cuatro reyes. Y justamente un rey hitita aparece ahí, ¿no? Tidal, Tidal, así aparece Tidal. O sea, los reyes aquí los nombran de un modo abreviado a estos reyes, ¿no? No nombran toda la lista, todos los nombres largos que tienen, ¿no? No dicen Chansit Adad, dicen Araj nada más. La Biblia dice Araj, ¿no? Claro, con Codor la Honor, ahí sí lo ponen casi completo, ¿no? Ahí sí lo ponen casi completo, con el rey de Elamita, ¿no? Como si fuera un idioma que fuera un poco difícil para ellos de simplificar, el Elamita, ¿no? Entonces ahí aparece así completo. Pero aquí en el reino hitita, cuando la Biblia habla de este reino hitita, de este rey de naciones o rey de Goim, ¿no? Porque eran varias ciudades y este señor había conquistado la mayor cantidad de ciudades, ¿no? Y fue el inicio del Imperio Hitita, o sea, ya estaba iniciándose el Imperio Hitita, porque ya había una ciudad conquistando otra, aglomerando ciudades. Eso es el inicio de un imperio, ¿no? Ya, entonces eso sería más o menos el año 1792, más o menos, ahí está. Ya, el nombre que aparece, que es común en los reyes hititas, es Tidalilla, ujú, ¿no? O Tudalilla, o Tudalilla, o Tidalilla, Tudalilla, o Dudag, ¿no? O sea, sabes que en el idioma europeo a veces la T se interpreta como D, como una D muy especial, como en el inglés, ¿no? El, el pronombre, ¿no? El artículo, da, THE, es como si fuera da, ¿no? Ya, igual aquí, este es Tudalilla, ¿no? Tudalilla, o también Dudaldilla, ¿no? Porque en los libros que tengo de 1957 dice Dudaglilla, ¿no? Eh,
Pero últimamente en Wikipedia aquí encuentro que dice Tudalilla, con T, ¿no? Bueno, la T y la D, pues, en cierto idioma europeo así, es algo confuso, ¿no? Es un fonema muy mezclado, ¿no? Bueno, entonces, en la Biblia no dice Tudaglilla, ni Dudaglilla, ¿no? En la Biblia dice Tidal, Tidal. Recuerda que en el francés la U se pronuncia, no, perdón, la I se pronuncia poniendo la boca como si fuera una U. ¿M? También el francés es un idioma indoeuropeo, ¿no? Y justamente ese fonema viene de otros fonemas más antiguos que quedaron en el francés. O sea, son fonemas que han quedado. Hay fonemas que se han descartado y fonemas que han quedado. Ahora sí, el castellano también tenía varios fonemas que se han descartado, aún existen rasgos de esos antiguos fonemas en tu diccionario de castellano, de español, ¿no? Como la X. Sí, sí, ¿no? No sabes, o sea, todavía existen esos rastros de fonemas, ¿no? Y poco a poco con el tiempo van a descartarse también algunos fonemas, o sea, se va a simplificar. Bueno, entonces, este rey se llamaba Tiral en la Biblia, ¿no? Tiral, que hizo una incursión, una racia en las tierras de Canaán. Aparece en la saga de la Biblia de Abraham, ¿no? En Sodoma y Gomorra, atrapando a Lot, poniéndolo en cautividad junto con los demás habitantes de Sodoma y Gomorra, ¿no? Aparece eso en la Biblia, ¿no? Te invito a leerlo, ¿no? Bueno, pues eso aparece acá también. Tidal, rey de naciones, rey de Goim. ¿No? Goim justamente son los hititas del sur, que quedaron en Anatolia. Esos son los Goim, ¿no? También se le llamaba así. Acá tengo una Biblia antigua con anotaciones. ¿No? Lo tengo aquí y justamente coloca eso, ¿no? Que los Goy eran estos hijos de Jafet que quedaron en el sur. Y ya hemos hablado de que científicamente existían los Jafetitas del sur y los Jafetitas del norte, que genéticamente han encontrado que eso sí existía, tal como lo decía en la Biblia, ¿no? Y estos Jafetitas del sur serían los hititas. Y los cafetitas del norte serían los sepsitas, los escitas, los ármatas, ¿no? Ellos serían los cafetitas del norte. Y también de eso hemos hablado cuando hablamos de los orígenes del pueblo griego. Bueno, sucede que este imperio comienza a florecer y en el año 1650 ya no hay registros. ¿M? Así que si ves en Wikipedia que se está llenando ese hueco de registros, es porque están usando registros posteriores que hagan de esa época y lo están tratando de rellenar, ¿no? Es eso, es eso. No, pero no quedan registros. Entre el año 1650 y el año 1450, no quedan registros, no quedan registros. Se ha rellenado. Eso es lo que pasó, se ha rellenado. Esa parte oscura en la cual no hay registros se le llama aquí Reino Medio. ¿M? El reino antiguo es ese reino que te he dicho, ¿no? Que inicia con este Tidal, ¿no? Y ahí aparecen estos reyes, incendian Hattusa y después otro de esa dinastía lo vuelve a reconstruir, lo vuelve la capital de su imperio, ¿no? Y justamente aquí estamos viendo las puertas de Hattusa, ¿no? Ahí están estas son las puertas de Hattusa. Esto fue lo que creó el bisnieto, creo que, de ese Tiral, ¿no? O el tataranieto de ese Tiral, crea esta ciudad, con esto que está viendo acá. ¿No? Con estos ángeles alados en las puertas, tal como en el paraíso del Edén, ¿no? En el paraíso del Edén también pasa lo mismo, ángeles alados en las puertas, ¿no? A eso se refiere el relato del Génesis cuando habla de que Yahvé colocó dos ángeles alados en las puertas, ¿no? ¿No? Y con dos vivientes, con un viviente, ¿no? Con un viviente que se movía y da como una espada, ¿no? Como una espada, ¿no? Y da una descripción como si se tratara de un giroscopio de láser, que se mueve que se mueve sobre su eje en varias hojas, que son las alas, y forman una bola, una esfera. Da esa descripción. Claro, ahora que leemos bastante de tecnología y aquí en Radio Política también te coloco investigaciones científicas para que entiendas lo que está sucediendo ahora y lo que nos van a hacer las élites
en unos cuantos meses, ¿no? O quizás te ven ahora, de repente, ¿no? Eh, ¿Hay dolores estomacales? Bueno, eh, con lo que sabemos de tecnología podemos pensar en eso. Entonces, esta es la ciudad de Hattusa. Y hay un oscurantismo. Eso se llama Reino Medio, que sigue al Antiguo Imperio. El Antiguo Imperio es el que crea esta ciudad. ¿No? En el Reino Medio no hay documentos. Lo han rellenado con otros documentos que han encontrado de fecha posterior. ¿No? Relatos así, ¿no? Sabes que ya los relatos posteriores como que tergiversan un poco la cosa, ¿no? Y después sigue documentación ya en el 1450 o 1550 por ahí. Vamos a ver, 1450, sí, 1450 por ahí. Aparece otra vez documentación. Y ahí empieza el Imperio Nuevo, con otra dinastía, que es distinta a esta dinastía de acá. Otra dinastía, el Imperio Nuevo. ¿Ves? Y el Imperio Nuevo es el que se enfrenta con Egipto, que se reconcilia con Egipto, el que se enfrenta con Babilonia, el que se reconcilia con Babilonia. Es un imperio que quiere la paz. Ese es el Imperio Nuevo. ¿Por qué? Porque los asirios están a las puertas. Y ya hemos hablado del reino de Mitanni, ¿no? Que es justamente está acostado del asirio, ¿no? Ya. El reino de Mitanni es disuelto, es vuelto una gobernación, un virreinato, y se lo reparten hititas y asirios, y se dan cuenta que los asirios van a por todo. Entonces, ¿qué hace el rey de Tita? Busca la paz. Consigue paz con Babilonia, consigue paz con Egipto, pero vienen los pueblos del mar. Vienen los amorreos, los amorreos, los pueblos del mar y los amorreos. Los pueblos del mar por el mar, los amorreos por la tierra. Y el imperio de 1200, más o menos por 1200, 1198, por ahí cae el imperio y desaparece. Y ya desaparecen los registros. Ya no hay registros. Los demás son cosas que se han encontrado después, que hablan de ese tiempo y tratan de llenar huecos, ¿no? Pero, ¿verdad? Como verás, hay momentos en los cuales no hay registros. 1550, 1450, ¿no? Por ahí, 1650. Ya. No, no hay registros, no hay registros, no hay registros. Y no se sabe qué pasó. Eso es lo que dicen, ¿no? Pero no te preocupes, Wikipedia ha llenado bien todos los registros. Lo ha llenado muy bien. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hace que el imperio caiga en el año 1200? Y ya no vuelve a aparecer más imperio hitita. Ahí desaparece el imperio hitita ya. Nada de hititas. Se acabó el año 1200, justamente con los pueblos del mar. ¿M? Pero ¿qué pasó antes? Se dice que puede que los pueblos del mar hayan destruido Hattusa, o simplemente cuando llegaron a Hattusa, la capital de los hititas, no encontraron nada que conquistar. Algo así como los Wari acá en Perú. Cuando bajan a Nazca ya no hay nada que conquistar. Cahuachi es la ciudad de Cahuachi, la ciudad de Nazca, la gran ciudad de Cahuachi. Las pirámides que hay allí estaban ya abandonadas. Las huacas, los templos de pirámide del norte de los mochicas también estaban abandonados. Y los Wari llegan y no hay nada que conquistar. ¿No? O sea, ¿qué pasó? ¿Pasó lo mismo acá? Bueno, sucede que hay explicaciones para justificar el colapso de estas civilizaciones de la Edad de Bronce. Egipcios, babilonios, asirios, hititas, minoicos, ¿no? Cananeos, entre los siglos XIII y 10 antes de Cristo, ¿no? Vieron cómo aparecieron estas hordas de pueblos del mar. Y ya hemos hablado de los pueblos del mar, cómo se origina, ya lo hemos hablado aquí, ¿no? Estos son eventos catastróficos, pueden ser también terremotos, cambios políticos, económicos, o simplemente como aparecen en las profecías de la Biblia, de los profetas mayores, ¿no? Habla de que Babilonia vivió todas las catástrofes el mismo día y no pudo soportarlo y cayó. Y se volvió pues un páramo, un desierto, ¿no? O sea, porque le cayeron todos los males el mismo día, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Quizás pasó lo mismo acá. Le cayeron todos los males el mismo día. Y no lo pudo aguantar. Y no volvió a levantar cabeza y Hati nunca más. ¿No?
No pudo volver a reconstruirse otra vez como un imperio, como pasó después de su edad oscura, donde no hay registros, y creó el Imperio Nuevo. Ya no hubo otro imperio. Entonces, han investigado sobre este ocaso de los imperios del Mediterráneo Oriental y dicen que hay pruebas de que hay alteraciones, se dieron alteraciones medioambientales que provocaron un clima más frío y más seco. Por lo tanto, ya no podría haber una agricultura de sustento a estas ciudades y la gente tuvo que salir de ahí. Ya no había cómo vivir ahí. Tuvo que salir, tuvo que ir quizás más al sur. Y fue por eso que se establecen reinos al sur, ¿no? Reinos mixtos, de estos hititas con luvitas, de los hititas con los amorreos, o sea, de estos hititas con los nuevos habitantes de la zona. Tienen que convivir en reinos más al sur y desalojar toda esta zona porque no había ya cómo vivir aquí. Quizás se quedaron unos cuantos, quizás esa ciudad se volvió una aldea. Ya hemos visto cómo sucedió lo mismo en Tikal, que la ciudad se convirtió en un pueblo joven, una aldea, más chiquito que un pueblo joven, una aldeíta se volvió esa ciudad. Quizás pasó lo mismo aquí, solamente quedaron unos cuantos, que, que era el número suficiente que esta precariedad climática podría sustentar, pero casi todos tuvieron que irse. Bueno, sucede que una sequía extrema e inusual se prolongó en esta zona de Anatolia central entre los años 1198 y 1196 a.C. ¿Cómo lo saben? Por los enebros, los árboles. Han visto los anillos de los árboles de esta época. Entonces, esta sequía consideran que pudo haber sido el catalizador del derrumbe del imperio. Este evento se ha publicado en la revista Nature y había conducido este evento a un largo periodo de escasez de alimentos. Y eso originó pues disturbios sociales, económicos, esa crisis económica, no había recursos, hubo conflicto entre la gente por esos recursos, hubo conflictos políticos por ver quién podría solucionar esa situación y qué métodos tendría que usar para solucionar esa situación, o sea, y además lo que sucede cuando la gente está tensa, estresada y mal alimentada, enfermedades. Cuando la gente no está bien alimentada y está estresada, está tensa, se enferma. Es una reacción a la adversidad del medio. Este cóctel de catástrofes explicaría la rápida caída del imperio de los hititas, de uno de los grandes imperios de esta época. Este imperio hitita tiene su epicentro en la semi-árida Anatolia. Desde aproximadamente 1650 dominó en su época de mayor esplendor el centro sur y sureste de la península, en la actual Turquía, y zonas del Levante y de Siria. Sin embargo, en el año 1200 su sistema administrativo se cae. Dicen que su último rey conocido, según las fuentes, se llama Supiluliuma, pero según los libros que tengo acá es Dudakaila o Tiralilla quinto. Bueno, en la nota dice el nombre de otro rey, ¿no? Que Supiluliuma comenzó en 1207 y se sabe que este gobernante derrotó en numerosas batallas a enemigos internos y externos. A partir de ahí, el rastro de los hititas se desvanece. Ya no aparecen más registros. Vamos a ver. Esta civilización estuvo a la par con Egipto. Es más, se volvieron hermanitos. Se intercambiaron esposas y todo eso. Sí, los hititas dieron princesas hititas a la harén del faraón. Sabemos que el harén era también una especie de órgano de apoyo de la Cancillería de Egipto. No, pero antes de que se volvieran hermanitos, hubo una pelea. En el 1274, la batalla de Kadesh, con la presencia de varios miles de carros de combate. Después de esta batalla de Kadesh no está en la Biblia, ¿eh? Después de esta batalla de Kadesh aparece un reino llamado Mitanni y aparece un tal Kusi Risataim. ¿M? Y eso me llamó la atención, Kus, de Gusa.
Aunque sepa, Gusa es la zona es la zona del río Jabor, que es justamente em, la parte, un afluente del Tigris, donde tiene su núcleo el reino Mitanni. El rey se llama Kusa, Kusa Rizatay. Está en los primeros capítulos del libro de los jueces, ¿no? Rizatay es Suatara. Hay un rey de esta época, se llama Suatara, que es un rey de Mitanni. Y la Biblia dice Kusa, o sea, Kus, la zona, Kusiana, Kusa. Y dice Rizataín, y hay un rey que se llama Siatara, Sataraín, ¿no? Los libros de 1957 dicen Sutaraín, ¿no? Y bueno, y en Wikipedia aparece Shatara aparece, ¿no? Pero en el libro que yo tengo, que es más antiguo, dice Sutaraín, o sea, pone otra, ¿te das cuenta? Es así, ¿no? O sea, Sutaraín significa algo así como el doble, doble, dos, algo así. Bueno. La parte final, que es in, ¿no? Algo así significa. No soy un experto tampoco. Así sé qué significa algo así, algo el doble, algo así. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque ellos, estos reyes, usaban los sellos del anterior rey. Igual tenía valor. El sello del anterior rey igual tenía valor y también usaban el suyo propio o del anterior rey, cualquiera de los dos. ¿No? Ah, sí. Ya. Entonces, entonces tenían esto y sucede que ahí aparece Kusi Risata, o sea, Suatara, de de Kusa, que justamente es esa zona, ¿no? Del reino de Mitanni. Eso aparece después, ¿eh? Pero bueno, entonces vamos a ver qué pasa con con estos hititas. Hay una inscripción en el templo de Ramsés III, en un sitio llamado Medinet Habu. Dice que los hititas fueron aniquilados por los pueblos del mar antes de que estos se lanzasen a la conquista de la región del Nilo. Que cuando los pueblos del mar llegan al Nilo, hay un pequeño problema ahí en Egipto y aparecen principados. Y los sacerdotes de Amón se vuelven terratenientes, tienen que pedir concesiones, comienzan a feudalizarse. O sea, todo comienza a subir de abajo hacia arriba. Y una vez que sube de abajo hacia arriba, el que tiene todo el poder arriba comienza a repartir ese poder que ha absorbido mediante lazos de vasallaje que la gente le da. Eso justamente el feudalismo y el comunismo también tiene que ver mucho con eso. Solo que la gente no se dio cuenta, sobre todo aquí en Perú cuando hubo un golpe de Estado que duró poquísimo, felizmente, pero justamente iba a pasar esa situación. El poder iba a subir hacia arriba y la gente iba, y los inescrupulosos iban a pedir vasallaje al dictador para que le entregue parte de ese poder que le ha quitado al pueblo. Eso es el comunismo, ese es el feudalismo. ¿No? Solamente que decimos que feudalismo es una persona con armadura, con capa, con una espada, que está en un caballo, ¿no? O sea, tenemos una mente muy caricaturesca de las cosas, no lo entendemos bien. Comunismo es una hoz, un martillo, ¿no? Así, sí, ese es el símbolo, es el símbolo, pero significa también cosas peores que eso. Hay cosas peores que la forma como simbolizamos las cosas. Eso significa. No, comunismo ya no existe. No, no. Ya expliqué aquí cuando hablé de la primera profecía de Davos, qué cosa era ese comunismo. Ya lo expliqué. Solamente que hay gente que para que no te des cuenta de lo que está pasando, acostumbra caricaturizar las cosas. ¿M? Acostumbra hacer eso. Bueno, entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir. Hattusa se relacionó durante mucho tiempo con el resultado de un devastador ataque. Sí, de un devastador ataque. Las investigadoras arqueológicas han desvelado que la urbe dependía de estrategias de subsistencia basadas en la disponibilidad de agua y la agricultura de cereales. Fue primero abandonada y después reducida a cenizas. Sí, eso fue lo que pasó. O sea, la abandonaron y después vino alguien y la quemó. Eso pasó con esta zona de... acá, aquí está, ya. Con Hattusa. Pero primero fue abandonada. Alguien vino, vio, la quemó. Ah. O sea, cuando llegó, este grupo llegó a Hattusa,
para conquistarla, no había nada que conquistar y decidió quemarlo. ¿Por qué? Porque tampoco eran personas que acostumbraban vivir en ciudades. No tenían los que entraron a Hattusa, los invasores, no eran personas acostumbradas a vivir en ese tipo de ciudades y vivir en ese tipo de metrópolis para ese tiempo. No tenían tampoco esa capacidad para poder administrar esa metrópoli. No la tenían. Entonces la quemaron. ¿M? No sé si recordarás que acá en Perú hubo unos eventos llamados Toma de Lima, cosas ridículas, ¿no? Vamos a tomar Lima, decían, ¿no? ¿No? Conseguir gente de las aldeas, de las villas, de los alrededores del país y mandarlos a Lima para que conquisten Lima. Algo, ¿verdad? Me pareció bastante estúpido. ¿Por qué? Porque Lima es grande, son 10 millones de personas, tiene una administración. No puedes tomar eso. Y menos con gente que haga vandalismo, ¿no? ¿No? O sea, eso no hay. Es algo irrisorio, ¿no? No tiene esa capacidad, ¿no? Las justas saben lo más básico de la, no sé, de las letras. Y van a tomar una ciudad con 40 y tantos distritos. ¿Cómo? La administración sigue avanzando, sigue funcionando. ¿Ya? Bueno, es parte también de la ignorancia, desgraciadamente, que no se quiere hablar mucho de eso por evitar bochornos internacionales, ¿no? Bueno, entonces esta gente entró a Hattusa y vio esta ciudad grande y dijeron, pero ¿qué hacemos acá, no? Mejor la quemamos, ¿no? Se fueron, ¿no? Porque no venían de otro imperio para conquistar esa zona, no, eran hordas que venían de una concentración grande de un venían de una situación en la cual se dio una gran, un gran crecimiento demográfico. Al final no había cómo albergar el excedente de personas y esas personas tuvieron que bajar. Y cuando bajan se dan cuenta que estas zonas tenían una sequía. ¿No? Y se dan cuenta que la gente ya se había ido de acá. Y se dan cuenta que ellos tampoco no podían seguir ahí. Entonces siguen bajando. Y lo que ven lo queman. ¿No? Al margen del mito, según el cual todo lo que tocaba se convertía en oro, un rey de Frigia, llamado Midas, gobernó entre los años 740 y 696. Ojo, unos buenos siglos después de estos sucesos. 1200, medio siglo después, había un rey que gobernó y ese rey que está enterrado aquí, bueno, dicen que está enterrado aquí, él o alguien de su dinastía. El estado frigio se desarrolló en Anatolia, al igual que los hititas, sobre las ruinas de Hattusa, donde se levantó un asentamiento frigio. Justamente este rey Midas era el rey de Frigia. ¿No? En el siglo XX se descubrió una tumba cuya datación corresponde con la época en que vivió este rey Midas. Esa tumba que estás viendo acá. Puede ser él, puede ser su padre, puede ser su hijo, puede ser su abuelo, pero es la misma dinastía y es la misma época. Esto se llama entonces la tumba de Midas. Fue construida con madera de árboles que habían crecido durante la época final del Imperio Hitita. Dicha madera es precisamente la clave. Allí están los anillos que demuestran, ¿m? Aquí está la tumba. ¿Ves? Esos anillos demuestran la verdad. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Estos anillos de una veintena de árboles de enebro tienen la respuesta. A través de algo llamado dendrocronología, o sea, medición del tiempo según los troncos de los árboles, se ha ampliado con éxito esta tecnología para descubrir, por ejemplo, el tema de los vikingos que ya hablamos acá, de los vikingos y del aserradero vikingo que tenía un tronco cuyo anillo tenía marcado una erupción solar. Y por eso, sabiendo también en qué año se dio esa erupción solar, se pudo determinar la época en la cual los vikingos habían estado en América. Eso también hablamos aquí. Bueno, entonces han logrado reconstruir el registro del clima en la región entre el año 1500 al año 800 Cristo a través de estos anillos de estos árboles. Y sucede que encontraron un periodo de mayor sequía, o sea, cuando el más chiquito, más delgadito es el anillo, ¿no? Aquí tienes los anillos.
Aquí tienes los sellos, ¿no? Como anillos también de árboles, ¿no? Ahí está. Ahí tienes los sellos. Bueno, el periodo de sequía es 1198 a 1196 antes de Cristo. Un crecimiento mínimo, porque la sequía era extrema. Entonces aquí era un anillo sumamente delgado. Aquí lo encontraron. Encontraron eso, anillos sumamente delgados de estos troncos, que justamente databan de esa época. Ahora, para que haya sucedido eso, significa que la sequía debió haber iniciado desde antes y se intensificó justamente en esos 2 años, 1198 a 1196. Ahí es donde se intensifica la sequía. Ahí está. Es el punto que ya no pueden aguantar más. Entonces ya no hay alimentos. Ya no hay alimentos, ya no hay cómo administrar, ya no hay nada que administrar, porque no hay, ellos administraban alimentos, los grandes almacenes, ¿recuerdas? Grandes almacenes. Y justamente el alimento era lo principal de esos grandes almacenes, alimento y hierro y metales. Ya no había alimentos que administrar. Ellos ya estaban acostumbrados a la escasez de lluvia, pero esto ya es otro nivel, otro nivel. Los restos de instalaciones militares, lugares de almacenamiento, presas y otras infraestructuras para controlar el agua y la iconografía política muestran esfuerzos del, del imperio para hacer frente a esta sequía. Entonces, estas fechas son compatibles con el tiempo que las fuentes mencionan sobre el colapso del imperio hitita y la readaptación de parte de su territorio a asentamientos mucho más pequeños. O sea, las ciudades terminan siendo reemplazadas por aldeas. La ciudad se cae sobre sí misma, implosiona sobre sí misma y se esparce en pequeñas villas. Las villas no aguantan, se esparcen en aldeas. Es lo que pasó aquí en Perú. ¿No? Estas villas fueron los centros de las provincias, las aldeas, de los distritos y así, ¿no? Cuando las ciudades antiguas caen, las ciudades caen y pasa todo eso. O sea, la ciudad cae y la gente ya no puede vivir en esas ciudades, no puede tampoco administrar esas ciudades y aparecen aldeas pequeñas o villas, lo máximo villas. Pero si las villas no pueden tampoco administrar esos recursos, y no hay recursos tampoco para administrar por una villa, entonces se vuelven aldeas, pequeñas aldeas, ¿no? La gente se esparce en pequeñas aldeas y la gente que no entra en esas aldeas porque no alcanza para todos, tiene que emigrar, ¿no? La gente que no puede resistir, porque las aldeas pues sería para un pequeño porcentaje, solamente podría vivir ahí, esa gente es la que se adapta ahí. Pero el otro porcentaje que está, disculpa, que está sobrando ahí tiene que emigrar, porque la tierra no abastece a todos, solamente un pequeño grupo de personas. Ese pequeño grupo ya no va a tener ningún privilegio ahí, van a vivir en aldeas, ¿no? Va a subsistir. Entonces el otro grupo que no pueden, que ve que ya no hay recursos, tiene que bajar. Aquí tiene que bajar más al sur, a esa zona que dice Carquemi, Xalá, Jalá, Kadesh, que yo creo que ya no existían, algunos de ellos. Ajá, entonces tiene que bajar ahí. Bueno, entonces se dio este terremoto histórico y el imperio colapsó. Bueno, ahora vamos a ver acá. Este es el imperio, ¿ves? Ahí lo tienes, país alto, país bajo. Arriba es país alto de Jati, abajo país bajo de Jati, en ese círculo sombreado que ves ahí. ¿Ves? Ahí está Hattusa. Ya, esa es la capital. Esa es la capital, ¿no? Ahí puedes ver las demás ciudades, ¿no? Urritas, Ninives. Después hablaremos de los demás, porque hay mucho que hablar acá, ¿no? ¿Ves? Aquí es como, aquí está el imperio, ¿ves? Como crece, aparece otro jugador, Mitani, aquí está. ¿Ves? Aquí está, el imperio también se extiende, ¿m? El imperio hitita se extiende más aquí. Ya Mitani desaparece, se lo parten en dos, los asirios y los hititas, como te acabo de explicar, ¿no? Y aquí está esta zona, ¿no? Las tierras altas, las tierras bajas. ¿Ves? Ya esto sufre una sequía, esta zona de acá. ¿Ves? Aquí.
y la gente tiene que emigrar hacia el sur. Y en el sur crean nuevas ciudades, ¿no? Los hititas se mezclan con otros pueblos y crean nuevos principados más pequeños. Y al final vienen los asirios y los rematan. Ya, bueno, este es el artículo que te acabo de mencionar. Aquí está. Y aquí están las investigaciones que han hecho sobre las sequías. Ya, y aquí está. Supiliuma, último rey, dice en Wikipedia, ¿no? Ya, bueno. Este es el libro, un libro de 1957. Acá dice que este es acá no aparece Supiliuma. Acá no aparece. Acá no aparece, ¿no? Predecesor, Supiliuma, el último rey, Arnuwanda, ¿no? Arnuwanda segundo es el tercero, el tercero que aparece en Wikipedia acá, es el segundo que aparece en esta gráfica genealógica que te estoy mostrando. Es Arnuwanda segundo. ¿Mm? Aquí aparece como tercero, ¿por qué? Porque aparece un Arnuwanda primero al inicio de esta dinastía. Creo que era hermano de Hattusil, así. Ahí está, Duscalia, ¿no? O Tuscalia, ¿no? O Tiralía, o Tiralía, ¿no? O Tudalía, ¿no? Tudal, ¿no? En la Biblia dice Tidal, ¿no? Ahí lo ves. Ya, bueno, está. Sucede que el libro que yo tengo dice otra cosa. O sea, dice, o sea, trata de no hablar mucho del tema, pero trata de solamente hablar de los registros, ¿no? Y en los registros dice algo distinto a lo que dice en Wikipedia. Yo, más bien habla de esto, ¿no? Parece que después de Armanda II, o sea, el tercero que aparece en Wikipedia, Armanda III, ¿no? Reinó su hijo Dudascalia, ¿no? O sea, Tiral, Tudatcalia, Tutcalia, Tutcalaya, ¿no? Tutcalaya, ¿no? O sea, que sería el quinto de su nombre, Tutcalia, ¿no? Tutcalia, o Tutcalia, ¿no? Tutcalia, ¿no? O Tudalilla, ¿no? O Tudalilla, Tutjalilla, ¿no? Tutjalilla, acá sería Dutjalilla, Lutkalía, ¿no? Así. Y dice, la documentación sobre el imperio cesa bruscamente, pero antes del año 1200 se desencadena una gran invasión de los pueblos del mar. En Egipto, en 1195 gobierna la oleada de Libia. Si comienzan una oleada en Libia, 3 años más tarde hay presión sobre Canaán y Siria. En Asia Menor, lo primero que ocurre es la ruina de Troya, en la costa del mar Egeo. Los frigios se instalan en la meseta y extienden su poder hasta las puertas sicilias al sur y hasta Geuyug al norte de Hattusa. Es, es lo que dice el texto, ¿no? Acá también lo dice. Los frigios se instalan en la meseta y se extienden hasta las puertas del sur y hasta el norte de Hattusa, o sea, también tomaron Hattusa, ¿no? Y ya no había Hattusa en ese tiempo, ¿no? Los Cascas en las montañas al este y Teglat-Falazar o Teglat-Pileser primero los encontrará allí a finales del siglo XII. ¿No? El imperio hitita desaparece, pero son calificados de hititas por los asirios unos pequeños estados de la Alta Siria, desde Maldilla hasta Cárgames. Se mantienen durante cerca de 500 años hasta su ruina definitiva a manos de Sargón de Asiria a fines del siglo VIII. ¿No? Como ves, acá el último rey sería Dud, Dudkaliya. ¿No? Dudkaliya V sería el último rey. ¿No? Acá dice que es Supiluluma, Supiluluma segundo, dice, ¿no? Pero ¿no? Acá está, Supiluluma segundo, ¿no? Calidad cuarto, ¿no? ¿No? O sea, colocan acá un rey a Ruanda, ¿no? Le colocan un rey ahí. Un hermanito le ponen a Ruanda. Wikipedia le coloca un hermanito, ¿no? Un hermanito, ¿no? Pero el libro nos dice que Arnuando tuvo un hijo que fue el último rey. Después de ahí ya no se encuentran registros. O sea, ¿qué pasó aquí? O sea, algo sucedió, pues, en las investigaciones se habrán encontrado cosas nuevas, ¿no? Lo habrán colocado ahí. Pero ¿por qué no colocar lo que aparece en este libro que dice que reinó después de este rey Arnuanda II, su hijo Tutkalía? ¿Mm? ¿Por qué no colocarlo? ¿Por qué no lo colocan? No, no entiendo a Wikipedia, en verdad. ¿No? Entra a Wikipedia, te vas a dar cuenta de que hay cosas que no cuadran mucho ahí. No cuadran mucho. Bueno, esto sería todo.
Así que entra acá a nuestras redes. Esto es Real Biopolítica. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.